Fíjese que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha convocado ya a un diálogo con los grupos de familiares de las víctimas que mantienen todavía la toma de las oficinas del organismo, esto en el centro histórico, a fin de poder lograr un acuerdo. Con un comunicado se destacó que un grupo de abogadas han estado presentes frente a las oficinas ubicadas en la calle República de Cuba 60 a la espera de una respuesta. Cabe recordar que fue el jueves de la semana pasada cuando dos víctimas de violaciones a los derechos humanos se manifestaron al interior de las oficinas de esa comisión y se amarraron para poder exigir respuesta a sus demandas. A esta protesta se sumaron también otras víctimas y diversos colectivos quienes decidieron tomar las instalaciones. Las dos primeras se retiraron del movimiento, en tanto que el resto advirtió que no van a entregar las oficinas y que las convertirán en un refugio para víctimas de violaciones a sus garantías. Y bueno, para conocer más detalles de qué es lo que ha pasado a lo largo de estos días, vamos a platicar más adelante y hacer un enlace con Antonio Jiménez para conocer qué es lo que ha pasado. Incluso ya el presidente se ha manifestado en torno a esa situación. Pero de eso hablaremos más adelante en este espacio informativo. Hemos retomado ya la comunicación con Viridiana Ríos. Viri, ahora sí, ¿ya me escuchas? Buenas tardes. Sí, claro que sí, Magda. Buenas tardes. Bueno, les estaba comentando. Oye, platícanos, por favor. Hace un momento decíamos que... Sí, claro. Sí, claro que sí, Magda. Te Cuéntanos, comento por un favor. poco. Mira, lo que hicimos fue analizar 18,000 distintas acciones de auditoría que ocurrieron desde el año 2000 y hasta el año 2018. Con esta información pudimos identificar en dónde están sucediendo la gran mayoría de las irregularidades en el gasto público en México. Es decir, dinero público, gasto público, que al ser auditado no se encuentra cómo fue utilizado, no se cuentan con comprobantes o fue utilizado en cosas que no se debía haber utilizado. Bueno, y lo que encontramos, uno de los principales resultados, es que la gran mayoría de las irregularidades del gasto público en México se concentran en los programas y en las partidas de gasto que más capacidad tienen para reducir la desigualdad. Se concentra también en los municipios más pobres. Te pongo un ejemplo, más o menos de acuerdo a nuestros datos hay 2.4 veces más irregularidades en el 10% de los municipios más pobres de México comparados con el 10% de los municipios más ricos de México, entonces una diferencia abismal. Y también encontramos que se centra principalmente en el gasto social. De hecho, el 53%, la mitad de todas las irregularidades del gasto público se encuentran en educación, en gasto en salud y en gasto en desarrollo social. Entonces, un poco, Magda, lo que tú comentabas hace ratito y decías, bueno, está sucediendo estas irregularidades en donde menos debieran suceder. Oye, y dime una cosa, ¿ves este mismo riesgo ahora en los programas sociales que hoy pues forman parte de la bandera del gobierno federal? Porque si bien es cierto, llama la atención que desde un principio y desde que se estaba en campaña el presidente Andrés Manuel López Obrador había prometido estos programas sociales, terminó consolidándolos. Sin embargo, parte de lo que se ha documentado ya en investigaciones periodísticas es que no tienen la suficiente transparencia y han acusado de que probablemente ahí puede haber cierta corrupción. ¿Qué opinas tú después de esta investigación de 18,000 acciones de la Auditoría Superior de la Federación? Lo que nos lleva a concluir es que incluso durante el gobierno de López Obrador pudiera existir mayor cantidad de irregularidades. ¿Por qué? Porque los nuevos programas sociales en muchas ocasiones no cuentan con reglas de operación suficientemente detalladas, no cuentan con padrones o consensos que tengan metodologías pues suficientemente técnicas. Te pongo un ejemplo, el Censo de Bienestar, que al momento es la principal herramienta de focalización de la política pública en México, si bien tiene una metodología y esa metodología se ha hecho pública, no es una metodología bien diseñada, no es una metodología replicable, es una metodología que pues deja mucho que desear todavía en cuanto a ser transparente y ser eficaz, sobre todo en llegar a las personas de menores recursos. Entonces, Magda, pues una tragedia porque yo no dudo que el gobierno de López Obrador tenga buenas intenciones en tratar de redistribuir gasto público, pero debido a pues la falta de técnica y debido a una desconfianza de ciertas herramientas económicas y sociales, no se está logrando organizar de manera adecuada.
Oye, y me genera una preocupación más grande y déjame te lo planteo de la siguiente manera, Viri, porque hoy será presentado ante la Cámara de Diputados el paquete económico 2021. ¿Qué es lo que vamos a esperar entonces, no? Porque ya de entrada Arturo Herrera dijo que tiene que ser un paquete económico bastante austero, que si bien es cierto van a defender esta bandera de los programas sociales, que todo el recurso va a estar enfocado en su mayor parte a poder atender estas promesas, pero pues realmente ¿qué vamos a poder esperar con estas políticas de austeridad? ¿Se va a mejorar la corrupción? ¿Se va a atender realmente esta disminución de la pobreza, que es el principal objetivo, si lo podemos poner así? Así es, Magda. Pues mira, lo que nosotros encontramos también en el reporte es que es falsa la idea de que recortando el presupuesto se reduce la corrupción. De hecho, muchas veces cuando tú recortas el presupuesto, aumentas la corrupción porque se reduce la capacidad de los mismos programas sociales de estar bien monitoreados, de tener buenos procesos, de tener suficientes personas trabajando en la focalización, etcétera. Entonces, pues lo que estamos observando con esta austeridad es que ya se les pasó la manita. Sí es cierto que era necesario reducir algunos lujos por parte del gobierno, pero ya ahora con esta austeridad malentendida, pues está llegando a un estado que eventualmente incluso pudiera llegar a ser más corrupto porque no se tiene dinero para monitorear o para transparentar el buen uso de los recursos. Híjole, qué fuerte esto que nos comentas. Tenemos una austeridad mal entendida. Entonces, pues ¿a quiénes les pega más la corrupción? Le pega más, y esto es parte del reporte, le pega más a las personas más pobres, a las personas más vulnerables, a los programas que más pueden reducir la desigualdad. Entonces, pues los invito a que lean, Magda, el reporte completo en la página de Oxfam México. Se llama La Otra Mafia del Poder. Y bueno, ahí vienen todos los datos de lo que platicamos y más. Oye, y que además vale la pena de verdad echarle un ojo, porque entonces eso nos deja muchas dudas más, Viridiana, ¿no? El tema dentro de todo es, pues una de los estandartes que se tienen es el combate frontal a la corrupción, pero ¿qué pasa cuando no se atiende realmente esa base de la corrupción, estos programas sociales, cuando le está pegando al ciudadano de a pie? Vale la pena echarle un ojo. Muchísimas gracias por estos minutos. Gracias, Magda. Gracias a ustedes y saludos al auditorio. Un abrazo para ti, pues ahí lo tiene usted. Viridiana Ríos platicándonos acerca de esta investigación que presentan ahí en Oxfam México. ¿Qué es lo que está pasando con la otra mafia del poder? ¿A dónde se va el recurso? ¿Qué pasa con estos programas sociales? Que ojo, porque es fundamental lo que nos está comentando. Justamente esa base social es la que tiene más riesgo de sufrir la corrupción. Pues porque terminan dejándolos sin dinero. Si no hay reglas claras de operación, si no hay transparencia suficiente en esos programas sociales, evidentemente se puede caer en temas de corrupción, y hay que ponerle muchísima atención porque va a formar parte del presupuesto que va a ser presentado esta tarde. Los programas sociales están incorporados sí o sí a ese paquete presupuestario. Pero mire, vamos a hacer un enlace en este momento con Antonio Jiménez. ¿Cuál es la situación por la que está atravesando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Toño, muy buenas tardes, ¿cómo estás?